Alabado sea el Señor. Podemos estar juntos nuevamente en la presencia de Él y podemos juntos disfrutar de su palabra. Estamos estudiando también el libro de Colosenses. Y ese libro es un libro muy importante porque muestra a Cristo como el centro, conector de la obra de Dios. Cristo como centro de todas las cosas. Yo quiero de que todos los hermanos perciban cómo eso es importante. Eso no es una teoría, una doctrina. Eso es un hecho que cambia nuestras vidas. Si nosotros tenemos a Cristo como centro de nuestras vidas, todo cambia. Todas las cosas comienzan a tener el verdadero sentido y el libro de Colosenses nos ayuda a entrar y a tocar en esa realidad. Nosotros vamos a ver muchos aspectos prácticos aplicados a nuestro vivir, porque nosotros sabemos que estamos viviendo estos tiempos finales y Dios nos está preparando para el regreso del Señor Jesús. Y un hecho tiene que estar presente en nuestras vidas. Cristo debe ser el centro de nuestras vidas y Cristo debe ser el centro de la vida de la iglesia. Todo nuestro mover tiene que ser Cristo como centro. Vamos a ver Colosenses 1, a partir del versículo 3. Yo quiero puntualizar algunos aspectos. En el versículo 3 de Colosenses 1 dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros sabemos de que Pablo es un siervo de Dios y él tenía un encargo de llevar el Evangelio, la palabra de Dios a todas las personas. Ellos sabían de que la palabra de Dios había llegado a Colosos y había producido frutos y que había hermanos ahí. Vemos aquí la actitud de Pablo. A pesar de no conocer a los hermanos, él oraba por aquellos hermanos. Eso debe mostrar el tamaño de nuestro corazón. Debemos aprender a orar, queridos hermanos. Mismo aquellos que nosotros no conocemos, cara a cara. Amén. Es importante orar, hermanos, y junto con la oración, siempre tener un punto que acompaña, y ese punto es gratitud. Por eso Él dice, siempre orando por vosotros damos gracias a Dios. En la versión King James actualizada dice, dando gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, rogando siempre por vosotros. Aquí dice, y muestra una oración constante. Amados hermanos, para que Cristo sea el conector de nuestras vidas, para que Cristo sea el centro, necesitamos aprender a orar por los hermanos. Claro, también por nosotros mismos. Y donde se tiene un corazón por el Evangelio, ahí se tiene oración, se tiene corazón y se tiene gratitud. Porque podemos ver el resultado de la obra del Evangelio, el resultado del poder del Evangelio. Cuanto más nosotros oramos, más motivos tenemos para agradecer a Dios. La oración tiene que ser una parte fuerte de nuestras vidas, principalmente si oramos por los hermanos. Porque cualquier relación, cualquier detalle, nosotros vamos a dar gracias a Dios. Es como cuando usted acompaña a un niño. Usted ve al bebé día tras día crecer. Y cuando usted nota una diferencia debido al crecimiento, usted queda alegre.
Ese debe ser el corazón de un siervo de Dios. Ese debe ser el corazón de todos nosotros. Y en el versículo 4, Pablo dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. En el versículo 5, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Podemos ver aquí tres elementos importantes: fe, amor y esperanza. Entonces Pablo, cuando oyó de la fe, del amor y de la esperanza de los colosenses, él estaba orando y comenzó a orar siempre por ellos, porque él oyó sobre lo que el Señor había hecho en medio de ellos. Y viendo esos tres puntos, fe, amor y esperanza, nosotros sabemos cuán importante es eso. Y nosotros ya hablamos cómo está nuestra fe, cómo está nuestro amor, cómo está nuestra esperanza, esos tres elementos en nuestra vida. Usted sabe, fe, amor y esperanza no vienen por nuestra capacidad, no viene de nosotros mismos. Es producido por el Evangelio, es producido por la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios nos alcanza, surge la fe, el amor y la esperanza. Fe para con Dios, amor para con todos los santos y esperanza por ver aquello que el Señor aún hará y lo que ha preparado, lo que Dios preparó para nosotros. Nosotros también ya compartimos en el pasado sobre Romanos 1, 16 al 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Hermanos, el Evangelio es el poder de Dios para nuestra salvación. Es para la salvación de todo aquel que cree. Necesitamos creer en la palabra de Dios. Necesitamos creer en aquello que Dios habla con nosotros. La justicia de Dios se revela en el Evangelio, un Evangelio que fue mostrado para nosotros. Y aquí dice, se revela por fe y para fe, de un nivel hacia otro. Amado hermano, amada hermana, usted pasa y yo también paso por diferentes situaciones, por diferentes problemas. Tal vez usted pueda decir, wow, llegó otro problema de nuevo. ¿Para qué eso? Usted sabe, es porque Dios quiere hacerle vencer por la fe. De fe en fe significa de nivel en nivel, de escalón en escalón. Mi fe hoy puede ser, puede estar en un buen nivel, mas siempre hay más. Siempre se va a tener más, mucha más fe para nosotros, y eso hasta encontrarnos un día con el Señor. Siempre tendremos lecciones de fe, y aquí dice, mas el justo por la fe vivirá. Entonces podemos ver, si el Evangelio es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, eso muestra de que al mismo tiempo de que se tienen las tribulaciones, los problemas, nosotros tenemos la fe que nos da poder de ser salvos para ir a un nivel siguiente, a un siguiente escalón. Por eso, esto es importante, este punto. Y aquí dice, de la cual habéis oído la palabra de verdad,
del Evangelio. A mí me gustaría quedarme en esa expresión. La palabra de la verdad del Evangelio. ¿De dónde viene esa palabra? ¿Quién es la fuente de esa palabra? Isaías 55:16. Isaías 65:16. El que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad, se bendecirá. Y el que jurare en la tierra, por el Dios de verdad jurará. Porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. Aquí se tiene esa expresión. Nuestro Dios es el Dios de la verdad. Por eso preste atención aquí. Dios de la verdad. El Dios de verdad. Juan 14:6. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aquí este versículo nos dice que el Señor Jesús es la verdad. Ahora el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. El Dios de la verdad. El Señor Jesús es la verdad, el Espíritu de verdad. Es de ese Dios triuno que viene la palabra de la verdad. Y es de esa manera que esa palabra de la verdad nos alcanza. Dios de verdad es aquel que por medio de Cristo, que es la verdad, cumple la redención y nos alcanzó por el Espíritu de la verdad, por medio de la palabra de Dios, para producir la verdad en nuestro interior. Palabra de la verdad, del Evangelio. ¿Cuánto nosotros recibimos de eso y cuánto produce en nosotros? ¿Cuánto de fe, amor y esperanza produce en nosotros? Cuánto de fe, amor y esperanza es real en nuestras vidas depende de cuánto nosotros recibimos de Dios y cuánto nosotros recibimos de esa palabra. Yo puedo hacer una pregunta práctica. ¿Usted tiene fe suficiente para vencer todos los días? ¿Usted tiene amor suficiente para vencer todos los días? ¿Usted tiene esperanza suficiente para vencer todos los días? Dios suple por medio de la palabra, de la verdad, del Evangelio. Entonces existe una fuente. Por eso es que es tan importante nosotros estar conectados a Dios. Por eso es que es tan importante nosotros tener a Cristo como nuestro centro. Si nosotros tenemos a Cristo como nuestro centro, ahí ciertamente estará la fe, el amor y la esperanza. Ciertamente estará. Y el versículo 6 de 1 Corintios dice, llegó hasta vosotros. Esa palabra de la verdad del Evangelio llegó hasta los colosenses y llegó también hacia todo el mundo y está produciendo fruto y creciendo.
desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Pablo muestra aquí algo muy importante. Ese evangelio que llegó a los colosenses, si aplicamos a nosotros, tenemos que ver, ese evangelio llegó hasta nosotros todos los días. Llega a nosotros cada día. Y aquí dice, como lo habéis, como lo habéis visto, aquí dice en todo el mundo. Y eso está produciendo fruto. Es una palabra que produce fruto. Está produciendo fruto y crece también en vosotros. Eso ahí es lo que sucede cuando nosotros recibimos esa palabra del Evangelio. Palabra de la verdad del Evangelio. Nos hace fructificar y nos hace crecer. Y hace crecer esa palabra y eso alcanza a más personas. Y aquí dice, crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Amados hermanos, amadas hermanas, el Señor está regresando. Y lo que el Señor espera de nosotros, espera de usted y de mí, es que dejemos esa palabra operar, producir fruto y hacernos crecer. Aquí dice, crece también en vosotros. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios tenemos que ser muy abiertos, permitiendo que la palabra nos ilumine. Es lo siguiente, dice aquí, está creciendo en vosotros. Crece también en vosotros. Está aconteciendo eso en usted, en mí. Está creciendo en usted, en mí. Voy a dar un ejemplo aquí. Si usted coloca su dedo ahí dentro del robacorriente, ahí, ¿qué sucede? Del conector de electricidad, ¿qué sucede? Ahí usted se va a electrocutar. Y ahí usted tiene conocimiento de que si usted hace eso, puede ser electrocutado. La palabra de la verdad del Evangelio hace eso suceder en nuestra vida. Mas nosotros necesitamos ver el final del versículo que dice, y crece también en vosotros desde cuándo, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Primero, oísteis. Yo quiero que presten atención, hermanos, en esto. En el versículo 6 dice así, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros. Crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Necesitamos oír, mas también necesitamos entender, conocer. Cuando usted oye, usted entiende. Eso quiere decir que no simplemente llegó hasta usted, no alcanzó su parte física, sino tuvo una comprensión. Usted tuvo comprensión. Vamos a explicar eso más adelante, más. Aquí dice, conocisteis la gracia de Dios en verdad. ¿Qué es la gracia de Dios? Es lo que Dios es para nosotros. Dios dado a nosotros. El propio Señor es el Cristo dado a nosotros. ¿Qué es la verdad? Es la realidad. Oír, conocer, entender la gracia de Dios en verdad significa que usted conoce en la experiencia, mas no solamente conoce como un conocimiento, una doctrina, como simplemente letra, es entender
la gracia de Dios. En la verdad, yo experimenté la gracia, oír y entender. Ahora yo tengo esa experiencia real. Y el versículo 7 dice, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. En la versión revisada y corregida dice, como habéis aprendido de Epafras, nuestro amado consiervo. Nosotros necesitamos aprender. No es solamente alguien enseñar. Nosotros necesitamos aprender. Si alguien está enseñando es porque nosotros necesitamos aprender, ¿correcto? Entonces no vale de mucho solo oír, no sirve de mucho eso. Yo necesito aprender y cuando aprendo produzco fruto y el resultado es producido ahí, el resultado es obtenido. ¿Por qué los colosenses tuvieron ese fruto? ¿Por qué? Porque ellos aprendieron. Ellos no solamente oyeron, sino aprendieron. Y esa palabra, instruido, en el griego significa aprender del uso y práctica, por el hábito. Eso quiere decir que cuando él escuchó, oyó, fue a practicar la palabra, fue a practicar lo que había oído, porque él creyó. Habla de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. ¿Qué significa fiel ministro de Cristo? Que no solamente es alguien que sirve a Cristo, él no solamente es un ministro de Cristo, sino él es alguien que ministra a Cristo a las personas. Él dispensa a Cristo a las personas. Y el versículo 8 dice, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Aquí nosotros vemos otro punto precioso. El amor en el Espíritu. Eso quiere decir que el Espíritu trabaja en nosotros, el amor de Dios. El amor del hombre pasa, mas el amor de Dios trabajado en nosotros, en el Espíritu, permanece y nos hace perseverar. Eso nos lleva hacia adelante, eso nos lleva a ser ministros de Cristo. Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor. Voy a leer solamente hasta aquí. El amor es fruto del Espíritu. Entonces, miren, yo tengo el Espíritu. Cuando yo recibo la palabra de la verdad del Evangelio en mi espíritu, es esa palabra que produce el amor, produce ese fruto, porque aquí dice esta porción, habla de que los colosenses estaban fructificando y habla de ese amor de ellos en el espíritu. Romanos 15:30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Mire esa expresión, por el amor del Espíritu. En otras palabras, cuando estoy en el Espíritu tengo amor. Amén. Amado hermano, amada hermana, usted tiene el Espíritu de Dios en usted. En ese Espíritu se tiene amor. Entonces, cuando falta amor, yo tengo que volverme al Espíritu. Y ahí el amor aparece. Amén.
porque está ahí. El amor está ahí. Colosenses 3:14. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Ahora vamos a ver el versículo 9 de Colosenses 1. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Entonces Pablo, aquí estaba hablando de que él sabía lo que estaba sucediendo. Y él da el testimonio. Desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. De nuevo aquí se menciona la oración. Hermanos, hermanas, yo quiero hacer nuevamente un llamamiento para las reuniones de oración. Necesitamos orar los unos por los otros. Tal vez usted sienta y diga, yo no necesito de oración más. Hay hermanos que necesitan de su oración. Mas yo quiero hacer una pregunta. ¿Usted necesita de oración? ¿Quién aquí no necesita de oración? Mas ¿por qué no participan de las reuniones de oración? Y otra cosa, Pablo dice, no cesamos de orar por vosotros. ¿Por qué? Porque Pablo sabía de la importancia de eso. Por eso hoy, en este mover tan intenso de la iglesia, la oración tiene que ser intensa. Tiene que ser intensa en nuestra vida. Y dice, no cesamos de orar por vosotros y de pedir. Él está pidiendo a Dios. ¿Está pidiendo a Dios qué? Que seáis llenos del conocimiento. Primero aquí, habla de ser llenos. No solamente es pedir para que Dios dé algo, sino para que llene completamente, transbordar, ser llenos hasta transbordar. ¿Transbordar de qué? ¿Ser llenos de qué? Del conocimiento de su voluntad. Necesitamos conocer la voluntad de Dios. Vamos a ver más adelante por qué hay que conocer la voluntad de Dios. Mas aquí dice, seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Ahora, esta expresión final, yo quiero resaltarla. En toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces aquí dice sabiduría e inteligencia espiritual. La sabiduría y esa inteligencia son espirituales. Provienen del Espíritu de Dios en nuestro espíritu. Necesitamos de sabiduría e inteligencia espiritual. Eso viene del Espíritu de Dios que está en nuestro espíritu. ¿La sabiduría es para qué? La sabiduría en nuestro espíritu es para nosotros percibir la voluntad de Dios. Es importante conocer la voluntad de Dios. Mas yo necesito de la sabiduría del Espíritu para percibir la voluntad de Dios. Saben, algo muy difícil es cuando nosotros queremos transmitir para alguien lo que nosotros queremos y la persona no comprende. Queremos transmitir más, no podemos. Mi voluntad es querer transmitir más. Esa persona no percibe y decimos, ¿qué voy a hacer? Esa persona no sabe lo que yo quiero. Nosotros necesitamos conocer la voluntad eterna de Dios. Necesitamos de sabiduría para percibir. Y esa sabiduría espiritual, y aquí la inteligencia espiritual, es algo que es del Espíritu, alcanza nuestra mente, una mente renovada, que entonces entiende e interpreta lo que es percibido en nuestro espíritu. Usted en su espíritu
Dice, aquí hay algo conectado a la voluntad de Dios. Esa es la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios hace discernir ese algo. Y ahí, el entendimiento espiritual hace de que usted comprenda. Y usted ahí dice, ahora sé lo que Dios quiere. Yo sé ahora lo que Dios quiere. Amado hermano, amada hermana, ¿usted sabe o no sabe lo que Dios quiere? Primero, para usted en estos tiempos finales y lo que Dios quiere de usted en segundo lugar, para estos tiempos finales. Usted ya oró así. Señor, ¿cuál es tu voluntad para mí? ¿Qué es lo que tú quieres de mí? ¿Qué es lo que tu voluntad quiere de mí? Porque es importante, el versículo 10 dice, para que andéis como es digno del Señor, aguardándole en todo. Cuando conocemos la voluntad de Dios, entendemos, nosotros comenzamos a vivir de modo digno del Señor, para el entero agrado del Señor. Ese es el resultado. Muchas veces vivimos de manera que no agrada a Dios porque no conocemos la voluntad de Dios. Usted sabe lo que Dios quiere. Eso en el pasado nosotros ya dimos un ejemplo. Digamos, hay un hermano al cual no le gusta cierta fruta, mas yo le invito eso a él. Y yo justo cuando lo invito a mi casa, le invito esa fruta. Ahí el hermano llega y dice, oh, ¿qué voy a hacer ahora? Justo el hermano trae esto aquí. El hermano no sabe qué hacer. El hermano no sabe si se va mejor, si él se queda. Él sabe que si se queda va a tener que comer la fruta. Entonces es complicado. Yo lo hice con amor, mas eso agradó al hermano. No. Usted puede decir, Señor, yo hago tantas cosas porque yo te amo. Mas el Señor puede decir, yo no quiero eso. A mí no me gusta eso. La importancia de conocer la voluntad de Dios para vivir agradándole en todo. Aquí dice, es muy importante. Dice, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Cuando conocemos la voluntad de Dios, nosotros vivimos de modo digno del Señor para su entero agrado y nosotros fructificamos. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos tiene el apoyo de Dios. Él dice, yo quiero eso, yo te capacité para eso. De ahí se fructifica y se crece en el pleno conocimiento de Dios. Ahí usted comienza a conocer más a Dios día tras día. En el final de un día, nosotros podemos decir, hoy yo conocí más a mi Dios. O ayer usted conoció a Dios, mas usted conoció más a Dios hoy. Necesitamos crecer en el pleno conocimiento de Dios cada día, conocer más quién es nuestro Dios. Y el versículo 11. Ahí no es un conocimiento muerto lo que estoy hablando aquí. No es algo que es letra, sino es un conocimiento vivo de Dios en el Espíritu. Es el conocimiento que viene por convivir con Dios y la comunión. Aquí dice el versículo 11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Cuanto más conocemos a Dios, más tenemos comunión con Dios, más recibimos de su palabra. Nosotros somos fortalecidos con el poder de Dios.
no solamente con el poder de la resurrección, sino con el propio Cristo como poder, que nos capacita. Y también, conforme a la potencia de su gloria, la gloria de Dios es algo que infunde algo en nosotros. Se tiene una potencia, una fuerza, y al mismo tiempo se tiene perseverancia y longanimidad. Se tiene paciencia y longanimidad. Quiere decir que las cosas no son sencillas. Usted necesita ser fortalecido. Si usted necesita de poder, si necesita de la fuerza, de la potencia de su gloria, es porque hay algo que está al frente y que usted necesita usar eso, porque no es algo sencillo. Hermanos, hermanas, tenemos eso en nuestro interior. Tenemos que usar eso. Tenemos que saber usar. Y aquí dice, paciencia y longanimidad. Y aún más un elemento, que es el elemento final. Gozo, alegría, con gozo, hermanos. Si hay algo que usted necesita usar, es la fuerza. Usted necesita también paciencia y longanimidad. Es de que es algo que no es sencillo. No es sencillo. Por eso usted necesita usar todo eso. Más usted está gozoso, alegre, porque usted conoce quién es su Dios. Esta porción tiene algunos verbos que a mí me gustaría hablar. Transbordar, vivir, fructificar, crecer, ser fortalecidos y dar gracias. Alegría. Porque ese dar gracias está en el versículo 12. Dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. En medio de todo eso nosotros damos gracias al Padre, porque Él nos hizo idóneos, nos hizo aptos, capacitados, equipados, calificados para nosotros recibir la herencia, una porción, que es la porción del propio Dios, del propio Cristo. Y esa porción es nuestra herencia en la luz. Alabado sea el Señor. Este es el resultado de la palabra de la verdad del Evangelio. Fe, amor y esperanza. Un vivir, un vivir lleno de fuerza, de comprensión en la voluntad de Dios. Comenzamos a vivir de un modo digno de Dios, agradando a Dios, fructificando, creciendo, fortaleciendo y recibiendo la herencia. Es eso lo que el Evangelio produce. Si usted tiene el Evangelio, usted tiene eso, mas usted tiene que hablar para Dios, decirle a Dios, yo quiero esa realidad, yo quiero esa realidad, yo no quiero que sea una doctrina, yo quiero la palabra de la verdad, del Evangelio, el Dios de la verdad, el Señor que es la verdad y el Espíritu de la verdad van a trabajar esa palabra de la verdad del Evangelio en nuestro ser. Y el resultado, vamos a recibir nuestra herencia. Amén. Amados hermanos, eso es práctico. Vamos a buscar a Dios. Que el Señor los bendiga a todos.
Amén, Señor Jesús. Amados hermanos, amadas hermanas, gracias al Señor. Señor Jesús, porque el Señor nos habla de una manera tan preciosa. Señor Jesús, hermanos, gracias al Señor porque nosotros somos fortalecidos, hermanos, somos llevados a fructificar, a conocer más al Señor con toda realidad. Así también, hermanos, somos animados a nosotros también orar en todo tiempo los unos por los otros, ser llenos plenamente hasta transbordar. Amén, Señor Jesús. Hermanos, agradeciendo en todo, creciendo también, amados hermanos. Y Señor Jesús, además de ser fortalecidos, hermanos, Señor Jesús, y tener paciencia, tener longanimidad, el Señor nos anima, hermanos, a estar alegres, gozosos en todo tiempo. Así que, hermanos, vamos a estar gozosos, alegres en todo tiempo, dando gracias al Señor. Él nos ha habilitado, nos ha hecho aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Señor Jesús, amados hermanos, como decía en el final nuestro hermano Miguel, podemos orar y hablar para el Señor, decirle: Señor, quiero la realidad de esta palabra. Amén, Señor Jesús. Por eso vamos a continuar rumiando, disfrutando esta palabra. Y así también, hermanos, disfrutando lo que es la inmersión diaria en la palabra profética. Aquí en el canal tenemos todos los días esas porciones en español para todos ustedes. Así también tenemos, hermanos, Señor Jesús, lo que es Días Más Sabios. Tenemos diferentes audiolibros. Hermanos, estamos todavía trabajando en la edición de algunos audios para ustedes. Hermanos, haciendo un trabajo con mucho amor para todos ustedes. Les agradecemos por todo el apoyo, por todo el cariño, hermanos, y pues vamos a continuar avanzando, amén. No vamos a parar, no nos vamos a detener, vamos a continuar avanzando hasta la meta. Amén, hermanos. Entonces, recordarles también que el día jueves hemos estado con el live de nuestro hermano Pedro Dong. Amén, Señor Jesús. Entonces, hermanos, vamos a estar disfrutando esa palabra también maravillosa, vamos a estar rumiando. Amén, Señor Jesús. Entonces, hermanos, que el Señor los bendiga. Aquí en el español tenemos, aquí en el canal tenemos en español ese live, hermanos, así que disfrutemos, hermanos. Amén. Jesús es nuestro Señor. Que el Señor los bendiga mucho, hermanos. Un abrazo para todos.